muerto y 8 heridos en una balacera dentro de una discoteca en Ciudad Quetzal. Se investigan los motivos del ataque. Policía despliega agentes en puntos financieros y centros comerciales para proteger a quienes reciban el bono 14 en esta temporada. Primeras acciones dan con delincuentes este fin de semana. En 51 domingos, los guatemaltecos están convocados a las urnas para el cambio de autoridades. El Tribunal Supremo Electoral reveló las fechas críticas de cara a este proceso y hoy la repasamos en Noticiero Guatevisión. Sigue creciendo la cifra de personas muertas por el doble terremoto en Venezuela, movilización internacional para el rescate de víctimas y apoyo a los afectados. Venezolanos residentes en Guatemala se activan para juntar apoyo y enviarlo a sus familias en la zona del desastre. Piden solidaridad nacional para enfrentar la tragedia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas les estaremos informando de lo más relevante de este fin de semana. Y así y más comenzamos porque una balacera se registró en una discoteca en la colonia Monte Carmelo 3 en Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques, que dejó un muerto y 8 personas heridas. Los bomberos municipales departamentales trasladaron a los 8 heridos a la emergencia del IX 719 y al Hospital Roosevelt. En el lugar quedó la persona fallecida. Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado armado. Las imágenes de seguridad muestran que al frente de la discoteca hay varias motocicletas estacionadas y la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil. Y en horas de la noche de ayer sábado se registró un ataque armado en el kilómetro 55 de la ruta interamericana, jurisdicción de la cabecera de Chimaltenango. El ataque cobró la vida de una mujer de aproximadamente 20 años, cuyo cuerpo quedó en el interior del vehículo. La segunda víctima es una menor de edad aproximadamente de 15 años, quien fue trasladada a un centro asistencial de la localidad. Según información no oficial, las dos mujeres eran propietarias de un negocio en el área, por lo que se presume que el caso podría tratarse de extorsión, extremo que investigan las autoridades. Y hay más porque en el kilómetro 78 de la ruta al Atlántico en Guastatoya, El Progreso, un hombre que buscaba latas para su sustento encontró varios costales de los cuales emanaban olores fétidos. Al lugar acudieron los bomberos voluntarios, quienes alertaron a las autoridades para que efectuaran las investigaciones pertinentes. Se trata de 3 costales que estaban en un barranco de unos 150 metros de profundidad. Los bomberos sacaron a la superficie los costales donde los peritos del Ministerio Público efectuaron la diligencia. Según periodistas locales, las autoridades les impidieron el acceso y no les proporcionaron información sobre la cantidad de cuerpos que había en esos costales. Una mujer fue detenida por agentes de la comisaría 15 en la 50 calle de Avenida Petapa de la zona 12 de la ciudad capital. La capturada fue identificada como Leslie N., de 27 años. Desde el 16 de abril pasado era requerida por un juzgado de Guatemala, señalada del delito de extorsión. Agentes de la Policía Nacional Civil lograron la detención durante un operativo de seguridad que llevan a cabo para reducir los índices delictivos en la zona. Y también la Policía Nacional Civil localizó 11 armas de fuego en un inmueble abandonado en Zipacate. Agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 35 localizaron 11 armas de fuego en el interior de un inmueble abandonado, ubicado en el sector conocido como Quiebrapatas.
dentro de una finca ubicada en la aldea El Paredón, Buenavista, en Zipacate, Escuintla. Se trata de 7 escopetas y 4 armas cortas, las cuales fueron ubicadas por una denuncia ciudadana. Las armas fueron embaladas para su análisis y para esclarecer su procedencia. Y el presunto responsable del crimen de 2 hermanos y herir a balazos a una mujer fue detenido en la zona 1 de Chiquimula. Se trata de Hilario N., de 48 años, quien era buscado desde el 10 de junio pasado por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Por este caso, el pasado 12 de junio también fue detenida Valeria N., de 45 años, presunta cómplice del crimen de 2 hermanos de 15 y 34 años respectivamente y de herir a la progenitora de las víctimas. El hecho ocurrió a inicios de este mes en la aldea Plan de la Arada, Jocotán, Chiquimula. Y hay más capturas. En el marco de los operativos por el Bono 14, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Samiro N., de 30 años, en la tercera calle, tercera avenida de la zona 9 de Guatemala. Es señalado de participar en un asalto contra una persona que se dirigía a realizar un depósito bancario. Según la denuncia, el sospechoso actuó junto a 2 individuos más que lograron darse a la fuga. Durante la acción policial fue recuperado la totalidad del dinero robado. También se le incautó un celular y un arma de balines que habría utilizado para intimidar a la víctima. En sucesos viales, bomberos municipales departamentales fueron alertados al kilómetro 170 de la ruta que de San Pedro Jocopilas comunica con Santa Cruz del Quiché, donde se registró un accidente de tránsito que fue protagonizado por un microbús de los transportes Transunidos con placa comercial 355 CPL. Los socorristas informaron que el vehículo no trasladaba pasajeros y que solo el piloto resultó con lesiones leves y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Mientras tanto, un motorista murió en un accidente de tránsito que se registró en el Boulevard Los Reformadores de la zona 4 de Villanueva. Fue identificado como Jordi Daniel Borrayo, de 27 años. Los socorristas informaron que el cuerpo del motorista estaba en el suelo, a la par de la motocicleta de color azul, y que ya no contaba con signos vitales. Según versión de curiosos, en una curva, el motorista perdió el control de la motocicleta y se empotró contra uno de los árboles de la Riate Central. Se hará presente para las diligencias correspondientes, pero es importante de que usted se conduzca con la precaución necesaria mientras finalizan las diligencias. Esta es la información que la Policía Municipal. Y hay más, porque en horas de la mañana de este domingo, 2 motoristas protagonizaron un accidente en el kilómetro 41 de la carretera interamericana, entrada a Santo Domingo, Xenacó. Los bomberos voluntarios acudieron a la emergencia y los trasladaron al Hospital Nacional de Chimaltenango. Los heridos tenían golpes y posibles fracturas. Medios locales publicaron en redes sociales los videos que registraron el incidente. Y vamos a otras cosas, porque en horas de la madrugada de este domingo se registró un incendio forestal en un aserradero ubicado en la aldea El Cacao, en el municipio de San Jerónimo, en Baja Verapaz. Bomberos voluntarios de Salamá acudieron a la emergencia y combatieron las llamas en 4 puntos estratégicos y luego de 4 horas de trabajo lograron sofocarlas. Los propietarios del negocio informaron que las pérdidas rebasan los 2 millones de quetzales. La emergencia obligó la suspensión del suministro eléctrico mientras las autoridades trabajan para atender precisamente este siniestro y restablecer el suministro eléctrico. Y
Continuamos con más información porque el martes 30 de junio el Ejército de Guatemala realizará el tradicional desfile militar por el Día del Ejército, una actividad que recorrerá casi 6 kilómetros de la ciudad capital y que podría generar restricciones al tránsito en ese sector. El recorrido comenzará a las 8 de la mañana en el monumento a Juan Pablo II, al final de la Avenida Las Américas. Posteriormente avanzará hacia el obelisco, continuará por la Avenida Reforma y finalizará en la tribuna militar del Campo Marte. Durante el desfile, los contingentes rendirán honores frente al Ministerio de la Defensa, donde estarán presentes el presidente de la República, el alto mando militar y otras autoridades. Este año, los actos protocolarios regresarán al Campo de Marte, retomando el formato tradicional de la conmemoración por los 155 años de fundación del Ejército de Guatemala. Bien, importante información, la circulación de más dinero durante el pago del bono 14 lleva a las autoridades a reforzar la seguridad. Más de 40,000 agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en todo el país como parte de un operativo especial para proteger a la población durante esta temporada. El pago del bono 14 también enciende las alertas de seguridad. La Policía Nacional Civil puso en marcha un operativo especial de seguridad con más de 40,000 agentes, los cuales estarán desplegados en todo el país con el objetivo de prevenir asaltos, extorsiones y otros delitos que aumentan durante la temporada de mayor circulación de dinero. Los operativos siempre van encaminados a los lugares con mayor afluencia de personas. La presencia policial va a estar en esos lugares, alrededores de agencias bancarias, cajeros automáticos, focalizando y priorizando zonas como la zona 1 y su sexta avenida, que sabemos que es concurrida y los amigos de lo ajeno pueden aprovechar las aglomeraciones para querer apoderarse de lo que no es de ellos. Zonas priorizadas como zona 18, zona 6, zona 9, zona 10, municipios como Villanueva, Misco, Palencia, que son lugares, hay presencia también de pandillas. En estos lugares la presencia policial se va a intensificar, se va a doblegar y es precisamente a redoblar, y allí es donde la Policía Nacional Civil también necesita tener el apoyo de la población guatemalteca a través de la confianza, a través de la denuncia ciudadana, porque es la denuncia, esa alerta ciudadana, las que nos permite muchas veces anticiparnos a la comisión de hechos delictivos. Según la PNC, durante esta época también se refuerzan las acciones contra estructuras dedicadas a extorsiones, así como en contra de grupos que se hacen pasar por pandilleros para intimidar a sus víctimas y cometen robos en áreas comerciales y bancarias. Las autoridades recomiendan evitar portar grandes cantidades de efectivo, utilizar medios electrónicos para realizar pagos, acudir acompañados a efectuar transferencias bancarias y reportar cualquier hecho sospechoso a los números de emergencia, donde las denuncias pueden realizarse de forma anónima. Por su parte, el Ministerio de Trabajo recordó a los empleados que el bono 14 debe ser pagado más tardar el 15 de julio, tal como lo establece la ley, y exhortó a los trabajadores a denunciar cualquier incumplimiento. Además, indicó que se mantendrán inspecciones para verificar que este derecho laboral sea respetado en todo el país. Reportó Paula Carranza. También tenemos esta noche temas de justicia. El proceso judicial contra el cirujano plástico Kevin Maluf dio un nuevo giro, luego de que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones dejara sin efecto la resolución que lo enviaba a juicio por la muerte de Floridalma Roque. La decisión también beneficia a otras 2 personas procesadas en el caso y responde a un amparo otorgado a favor del Ministerio Público y de los querellantes. Como parte de la resolución, la Sala ordenó al Juzgado Cuarto Penal emitir un nuevo fallo, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la Corte de Constitucionalidad. El juez tendrá 5 días para cumplir con lo ordenado. De lo contrario, podría ser sancionado con una multa de 1,000 quetzales. Noticias internacionales: en medio del caos hay esperanza. Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado 32 horas después de los 2 terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. 1 hora después, la madre también fue rescatada. Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado 32 horas después de los 2 terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida. Los rescatistas sacaron de entre los escombros al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de la capital Caracas.
De acuerdo con el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas. Los motos abriendo paso. La madre del niño fue rescatada una hora después que el pequeño. Y miles más resultaron heridas o siguen desaparecidas. La patrulla, aquí es la patrulla, compadre. Tiene 5 horas. La patrulla. Y una brigada de rescatistas localizó entre los escombros de edificios colapsados a un padre que tenía abrazado a su hijo, Diego. Los socorristas le pasaron un teléfono para ver en qué condiciones estaban los supervivientes y estas son las imágenes. Es Diego. Es Diego. Y estoy yo. ¿Estaba porreado, compa? Las piernas, pero las muevo. Tranquilo, estamos acá, mano, tranquilo, ten paz. Aquí estamos. Muy agradecido. Tranquilo, pásame el teléfono, pásamelo. Agradecido. Ya te vamos a sacar, nos vamos a sacar ya, tranquilo. No llores, papá. Impresionantes imágenes. Y ahora veremos el rescate de un joven que quedó atrapado en el edificio Los Molinos, en La Guaira. Su testimonio revela que en el edificio había otras personas que, conforme pasaron las horas, se fueron apagando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vámonos, papá. 1, 2, 3. Te doy la comida, otro más. Y mi mamá dijo, vamos a ponerlo bajo la columna, que es la más fuerte. Y yo estaba buscando la mesa, pero yo le hice caso a ella. Entonces mi hermana sale del cuarto y ella cae al lado de nosotros donde está el segundo. Y todo cayó encima. Mi mamá dice, esta aquí se quedó. No, yo no vi nada porque yo lo que estaba era así. Y pude caer y me cayeron las cosas. Y caí, quedé así. Hay un niñito abajo de 7 años que se llama Mateo. Lo escuchaba, pero hoy en este momento ya no lo escuchaba. Le gritaba Mateo, Mateo, y no respondía. Y él me dijo que él arriba, él sentía la oración de su mamá que estaba abajo. Y lo tratamos de apoyar ahí, que se calmara, que lo íbamos a ayudar a calmarlo, a respirar. Bueno, ahorita no sé si seguirá vivo. Eso era lo que yo tenía, para la luz era yo que le rezaba a Dios que mi familiar estuviera. Mi abuela me decía que estaba aplastando la cabeza y que la ayudara, y yo traté de ayudar a sacar. Pero mucha presión. Y ella me pellizcaba y me decía como que ayúdame. Ya lo ve usted, en medio de la tragedia que dejaron los 2 terremotos en Venezuela, el milagro de la vida se abre paso entre los escombros, gracias a los miles de héroes anónimos que buscan a los sobrevivientes. Estos son algunos rescates de víctimas que se aferran a la vida. Bueno amigos, cuando son las 3:50 de la mañana de este sábado 27 de junio, en excelentes noticias, vemos como los equipos de rescate están llevando a Camila Sofía Medina, de 15 años de edad. ¡Viva Venezuela! Pasamano, atento ahí con el pasamano. Vamos, amiga Hilda. Voy a pasar ahí. José, ¿ves la luz? Qué chiva. Muy lejos.
Te ayudo, Fred. Eso, las gafas para el niño, las gafas para el niño. Papi, te vamos a poner esas gafas. Tengo la espalda. Déjatelas ahí. Listo, ahí está la gente detrás tuyo. Tranquilo, papi. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok. Ya va, que aquí está sacando la niña, ya va, no mueva mucho la pared arriba, no mueva mucho la pared arriba. La pared arriba. Vaya que no se monte nadie arriba. Ey, no se vaya a montar nadie arriba, no se vaya a venir que está sacando la bebé. Ahí va. Ahí va, perfecto. Ahí va. El esfuerzo aguanta para sacar. Vamos con la camilla. Levanta. Quítale la cinta. Mire, la ayuda es importante porque detrás de cada donativo también hay historias familiares. Mientras la ayuda comienza a organizarse desde Guatemala, venezolanos que participaron en la jornada de acopio contaron cómo han seguido la emergencia a través de llamadas y mensajes con sus parientes, quienes les han relatado cómo vivieron los terremotos y las necesidades que enfrentan en las zonas afectadas. Nosotros tenemos ya 8 años en Guatemala. Nuestra familia está en Venezuela. Fue un momento muy duro cuando ocurrió el terremoto. Yo pude saber de mis padres 2 horas después de que ocurrió. No había comunicaciones, gracias a Dios están bien. Nosotros vivimos en Valencia, sí sufrió algo en la ciudad, pero no con la escala como lo sufrió La Guaira y en Caracas y otras regiones. Y las redes sociales es lo que nos mantienen al tanto. A veces la información es muchísima y uno lo que hace es sentirse la impotencia de no poder estar allá y ayudar. Mis familiares están bien, pero amigos quedaron solamente con la ropa que llevaban puesta. Quedaron sin vivienda, quedaron sin nada, pero quedaron vivos, que es lo importante. Y la solidaridad con los damnificados por los terremotos en Venezuela continúa desde Guatemala. Durante la jornada de acopio organizada por la comunidad venezolana, decenas de personas entregaron donativos e insumos, mientras los organizadores informaron que el apoyo también puede realizarse mediante aportes monetarios para fortalecer la ayuda humanitaria. La comunidad venezolana en Guatemala recibió donativos como parte de la jornada de apoyo a los damnificados por los terremotos en Venezuela. Los organizadores destacaron la solidaridad de los guatemaltecos, quienes se acercaron para entregar insumos y mensajes de apoyo. Asobegua está trabajando directamente con el gobierno, con la empresa privada también, para poder entonces agilizar, porque no solamente es recaudar todo, sino enviarlo a Venezuela y que llegue a buenas manos. Los voluntarios compartieron que más allá de los insumos, las muestras de cariño y solidaridad han sido fundamentales durante la jornada. Cada entrega estuvo acompañada de mensajes de esperanza para quienes enfrentan las consecuencias de los sismos. Seguimos recibiendo, ¿ok? Y le damos las gracias a todo el pueblo de Guatemala, porque la recepción ha sido bien importante y bien importante las palabras de aliento que han venido a decirnos aquí. El pueblo de Venezuela le pide al mundo que brinda su apoyo a todos nosotros, porque esto de verdad es algo que a nadie se le hubiese ocurrido que hubiese pasado una tragedia como esta. Asobegua informó que las personas interesadas en apoyar también pueden realizar donaciones a través de una cuenta bancaria. Además, otras instituciones como Cruz Roja y United Way han habilitado canales para recibir aportes monetarios destinados a la ayuda humanitaria para Venezuela. La Asociación de Venezolanos en Guatemala indicó que continuará informando sobre las acciones de apoyo y el destino de los donativos recibidos, mientras se mantiene el acompañamiento
aliento a las familias afectadas. Reportó Paula Carranza y Moisés Sheikh. Iniciamos este bloque con una nota luctuosa y un sentido pésame. Falleció el empresario guatemalteco José Carmelo Torreviarte Lancendorfer, expresidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Torreviarte, a lo largo de su trayectoria, participó en diversas organizaciones empresariales, entre ellas la Asociación de Gerentes de Guatemala, la Gremial de Exportadores y Fundesa, donde impulsó iniciativas orientadas al desarrollo económico y la competitividad del país. En el 2013 recibió el reconocimiento como gerente del año por su trayectoria empresarial y su aporte al desarrollo de la industria guatemalteca. En paz descanse. Y continuamos informando porque aunque falta un año para acudir a las urnas, la organización de las elecciones generales del 2027 ya está en marcha. El Tribunal Supremo Electoral activó el calendario de etapas clave que permitirán preparar el padrón, las juntas electorales y la logística del proceso electoral. El reloj electoral ya empezó a correr. El Tribunal Supremo Electoral avanza en el calendario de organización de las elecciones generales de 2027, un proceso que requiere planificación detallada, coordinación institucional y la participación activa de distintos actores para garantizar comicios transparentes, ordenados y confiables con todo el territorio nacional. El proceso contempla distintas etapas clave para la conformación de juntas electorales, la actualización del padrón y la preparación logística necesaria para garantizar el desarrollo de la jornada electoral en todo el país. El primer paso se llevará a cabo el 27 de marzo con integración de las juntas electorales departamentales, instancias responsables de supervisar y coordinar el proceso de cada región del país. Estas juntas juegan un papel esencial en la garantía de la transparencia y legalidad de las elecciones. Posteriormente, del 1 al 14 de abril se realizará la depuración y actualización del padrón electoral, un proceso que permite verificar la información de los ciudadanos, eliminar registros duplicados o inconsistentes y asegurar que solo las personas habilitadas participan en los comicios. Del 24 al 30 de abril se publicará el listado oficial de electores, permitiendo a la población confirmar su inclusión y realizar las correcciones necesarias. El calendario también contempla la integración de las juntas electorales municipales el 27 de abril, seguida de la definición de las juntas receptoras de votos el 28 de abril y su designación definitiva el 12 de junio. Estas instancias serán las encargadas de operar directamente en los centros de votación, garantizar el orden y la seguridad y el correcto desarrollo de la jornada electoral. Además, entre el 12 y 16 de junio, el TSE organizará y distribuirá el material electoral a nivel nacional, incluyendo boletas, actas, urnas y equipo tecnológico necesario. Finalmente, el 27 de junio de 2027 se llevará a cabo la jornada de elecciones generales, en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades. El proceso electoral concluirá entre el 1 y el 8 de diciembre con la divulgación oficial de los resultados finales. Con información de Sandy Pineda, reportó Paula Carranza. Y las redes sociales viralizaron a personas y dieron visibilidad a hechos que sorprendieron a los internautas. En el segmento de Mundo Insólito le presentamos algunos. Veamos. La tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. Esta semana, Pauline Cana, o Gangster Granny, como también se le conoce en Estados Unidos, siguió causando sensación cuando se jugaba el partido entre Argentina y Austria. La transmisión oficial la mostró brevemente en pantalla cuando vestía la famosa camiseta azul y blanco. En sus manos sostenía un cartel dedicado al capitán argentino que decía: "Tengo 100 años y soy fan de Messi". En mayo, esta mujer, que está a punto de cumplir en agosto los 100 años, estableció el récord Guinness de crowd surfing cuando fue llevada encima de las cabezas de la audiencia durante un show de Bradley Gilbert en Texas. Cana alcanzó esa marca en un intento oficial coordinado durante el recital. Según la organización, su nieto Ross Smith impulsó la idea para ayudarla a cumplir su deseo de ser la mejor del mundo en algo. El vuelco de un semirremolque en el condado de Orange, en Texas, provocó la liberación de millones de abejas en una zona residencial, generando una operación de emergencia que movilizó a autoridades, apicultores y a la propia comunidad. De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió el domingo 21 de junio cuando el camión, que transportaba más de 400 colmenas, perdió el control y volcó en una zona de calles angostas tras una maniobra fallida. Las autoridades del condado de Orange ordenaron el cierre de carreteras y solicitaron a los habitantes que permanecieran en sus domicilios, con ventanas y puertas cerradas para reducir riesgos ante la presencia de enjambres. El operativo se extendió hasta la tarde de lunes, cuando la mayoría de las colmenas recuperadas fue transportada a una granja de miel de la zona.
Un empleado de seguridad privada se convirtió en el héroe de la jornada al frustrar un presunto acto delictivo en el acceso a un establecimiento comercial en el barrio de Soho, Nueva York, logrando contener la situación de peligro ante la mirada de clientes y personal. De acuerdo con los reportes de la gerencia del negocio, el vigilante detectó conductas sospechosas e intervino de manera inmediata justo en la entrada del local, impidiendo de forma contundente que estas personas lograran su cometido dentro del inmueble. En sus redes sociales, la tienda de bolsos para mujer también indicó que este grupo huyó en un vehículo Honda blanco y aseguraron que la mujer vista en las imágenes había estado en el comercio un día antes. El hombre que atacó con un soplete la puerta de su vecina en Canterbury, Inglaterra, fue condenado recientemente a internamiento indefinido en un hospital psiquiátrico. Luke Allen, de 31 años y con 16 condenas anteriores, fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo. El tribunal consideró su historial de problemas de salud mental y sus antecedentes penales al dictar la sentencia. Cuando sucedieron los hechos en julio de 2024, una mujer y su hija se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque. 10 personas muertas y 46 highway y terminó volcado entre los árboles. Vamos a tecnología. Una nueva medida de Apple abre otro frente entre Moscú y las grandes tecnológicas. La compañía retiró VKontakte, una de las redes sociales más populares de Rusia, de su App Store para cumplir con sanciones, mientras el Kremlin exige explicaciones y califica la decisión como política. Apple retiró de su tienda una de las redes sociales más grandes de Rusia. VKontakte, conocida por sus siglas VK, fue lanzada en 2006 como la respuesta rusa a Facebook y desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los sitios web y plataformas más populares del país. La empresa rusa denunció una decisión sin previo aviso y sin dar explicaciones, que según su visión restringe el acceso de los usuarios rusos a servicios populares que utilizan a diario decenas de millones de personas. El Kremlin calificó la medida de extraña. No es la primera vez que Apple retira una aplicación nuestra, una aplicación de fabricación rusa, de la sección rusa del Apple Store. Esto le ocurrió a Max hace muy poco, ha habido otros casos también. Y naturalmente esto plantea dudas sobre la fiabilidad del servicio y hasta qué punto se puede confiar en él como proveedor de servicios. И о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. VK asegura que aunque ya no se pueda descargar ni actualizar ninguna versión en dispositivos de Apple, las que ya estén instaladas en dichos dispositivos seguirán funcionando. Además aclaró que para los usuarios del sistema Android, estas aplicaciones siguen siendo totalmente accesibles. El inicio del proceso electoral para el 2027 ya tiene fecha. Trabajadores del Congreso tienen nuevos beneficios laborales y los CODEDES ya cuentan con presupuesto para el próximo año. Esto y más en la semana en detalle. Veamos. Al menos 9 modificaciones fueron incorporadas al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de los empleados del Congreso de la República. Entre los principales cambios figura la creación de un bono anual de 4,000 quetzales para cada trabajador, según el Sindicato de Trabajadores de Congreso, Sintracor. El bono vacacional también fue modificado y pasó de 600 a 800 quetzales, con una erogación estimada de 1.6 millones de quetzales. En el caso de la ayuda por fallecimiento, el monto aumentó de 2.500 a 8,000 quetzales. En conjunto, 3 de las principales prestaciones incluidas en el nuevo pacto colectivo representan una erogación aproximada de 13.4 millones de quetzales, según cifras presentadas por el sindicato, sin incluir otros beneficios adicionales como el bono escolar, apoyos por nacimiento y otros incentivos también modificados. La Corte de Constitucionalidad conoció este martes una vista pública vinculada a las acciones legales presentadas dentro del proceso que enfrenta el periodista José Rubén Zamora, quien permanece sujeto a medidas cautelares en el sistema de justicia penal. Durante la diligencia, el caso fue expuesto ante los magistrados, quienes deben evaluar los argumentos relacionados con la continuidad, modificación o eventual sustitución de la prisión preventiva en los distintos expedientes abiertos. Los magistrados deberán ahora resolver las acciones planteadas, en las que se discute la legalidad
legalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares vigentes dentro del proceso penal. Mientras tanto, Zamora permanece sujeto a las condiciones que determinen los tribunales, a la espera de resoluciones en los casos que continúan en trámite en el organismo judicial. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica informó que alrededor de 20 proyectos de infraestructura eléctrica presentan retrasos o se encuentran detenidos en diferentes regiones del país, en su mayoría relacionados con obras de transmisión como subestaciones y líneas eléctricas. El principal obstáculo señalado está vinculado a la gestión de permisos a nivel municipal, lo que ha frenado la ejecución de proyectos considerados estratégicos para el sistema eléctrico. Entre los casos mencionados figuran obras en Quiché y Huehuetenango, donde se han presentado problemas para construir líneas de transmisión necesarias para conectar subestaciones que ya fueron finalizadas, pero no han podido integrarse a la red. Mientras, el presidente del CACIF, Carlos Arias, aseguró que la falta de certeza jurídica en algunas municipalidades está frenando la inversión en Guatemala. También solicitó investigar posibles arbitrariedades que, según afirmó, afectan el desarrollo de proyectos en el país. Se autorizó la asignación de 4.985 millones de quetzales para los consejos departamentales de desarrollo en 2027, aplicando un mecanismo que toma en cuenta las condiciones sociales y demográficas de cada región. El método de asignación otorga mayor ponderación a la brecha del índice de desarrollo humano, que representa el 35% del total. También se consideran factores como la cantidad de habitantes en áreas urbanas y rurales, un monto base para cada municipio, la capacidad de recaudación y los niveles de pobreza extrema. El departamento de Guatemala recibirá la mayor cantidad, superando los 612 millones de quetzales, seguido por Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché, territorios que registran mayores desafíos en los indicadores utilizados. La convocatoria a elecciones fue programada para el 22 de enero de 2027, fecha que marca el inicio formal del proceso electoral en el país. Así fue definido por el Tribunal Supremo Electoral dentro del calendario preliminar del proceso electoral para el siguiente año. Un día después, el 23 de enero, arrancará la designación de fiscales nacionales de los partidos políticos, mecanismo con el que las organizaciones políticas acreditan a sus representantes ante el proceso electoral. Este periodo se extenderá hasta el 30 de enero. Desde el 23 de enero también comenzará la inscripción de candidatos y de comités cívicos electorales, un proceso que se mantendrá abierto hasta el 28 de marzo. En esta etapa se registrarán las planillas que competirán por la presidencia, el Congreso, el Parlamento Centroamericano y las corporaciones municipales. El Tribunal Supremo Electoral planifica la primera vuelta de elecciones generales del 2027 para el 27 de junio. En caso de que ningún binomio presidencial alcance la mayoría requerida, el calendario contempla una segunda vuelta electoral que se podría llevar a cabo el 22 de agosto. Tenemos más noticias del mundo. La tregua entre Estados Unidos e Irán vuelve a quedar bajo presión. Ambos países intercambiaron nuevos ataques durante el fin de semana. Se acusaron de violar el acuerdo y elevaron la tensión en el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas. Irán acusó el sábado a Estados Unidos de violación flagrante del memorando de acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, después de que Washington bombardeara territorio iraní, lo que provocó una réplica de Teherán. El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estratégico estrecho de Hormuz, justo cuando ambas partes negocian un acuerdo final más amplio. Los bombardeos estadounidenses del viernes se llevaron a cabo tras el ataque el jueves contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Hormuz, según indicó el ejército estadounidense, que afirmó haber atacado lugares de almacenamiento de misiles, drones y emplazamientos de radares costeros en Irán. Estos ataques constituyen una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del Protocolo de Acuerdo, declaró en un comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores. En represalia, los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Teherán, anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región del Golfo. El sábado, un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Hormuz, según anunció la agencia marítima británica UKMTO, tras los primeros intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.
Varios barcos tomaron una ruta no aprobada por Teherán, pese a que la autoridad marítima iraní había advertido que todo paso del marco definido no se beneficiaría de las garantías de paso seguro. En el Golfo, Bahrein anunció el sábado haber sido blanco de varios drones iraníes, acusando a Teherán de sabotear los esfuerzos de paz. El impacto económico de la guerra se tornó evidente el sábado, al conocerse que en junio la inflación iraní alcanzó un 88,6% y algunos productos como la carne aumentaron un 178,2%. Y Europa enfrenta una ola de calor sin precedentes que ya satura hospitales, obliga a cancelar eventos y rompe récords de temperatura en varios países. El fenómeno, asociado a una cúpula de calor procedente del norte de África, avanza ahora hacia el este del continente, con alertas por temperaturas superiores a los 40 grados. La ola de calor sin precedentes que azota Europa desde principios de semana se desplaza hacia el este, tras provocar el viernes la cancelación de eventos y saturar hospitales, en medio de temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, que afectan a unos 150 millones de personas. Médicos en Reino Unido y Francia advirtieron que los hospitales tienen dificultades para hacer frente al calor y al aumento de llamadas de emergencia. Alemania registró el viernes la temperatura más alta de su historia, 41,3 grados, en Saarbrücken, al oeste, mientras el país se prepara para un posible fin de semana aún más caluroso. Reino Unido, por su parte, superó un nuevo récord de calor para junio por tercer día consecutivo con 36,9 grados. Las autoridades reportaron cientos de muertos en España y de muchos otros en el resto de Europa. El mecanismo natural de tu cuerpo para refrescarse es sudar, y cuando ese sudor se evapora de tu piel te produce un efecto de enfriamiento. Ahora bien, cuando el aire es más húmedo, ya contiene bastante vapor de agua y eso significa que no puede absorber ni evaporar ese sudor de tu piel tan rápidamente, así que no es tan eficiente. De modo que las mismas temperaturas cuando la humedad es más alta son en realidad mucho más peligrosas porque tu sistema de refrigeración incorporado no puede funcionar con la misma eficiencia. El calor se debe a una cúpula de calor de aire atrapado procedente del norte de África, según el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea. La Organización Meteorológica Mundial consideró posible el viernes que esta ola de calor sea un fenómeno sin precedentes por su magnitud, aunque aún es prematuro afirmarlo. El cambio climático no causó esta ola de calor como tal. Las olas de calor siempre han existido, simplemente forman parte de la variabilidad natural que observamos en nuestro tiempo meteorológico cotidiano. Lo que ha hecho el cambio climático es aumentar las temperaturas de esa ola de calor desde niveles que habrían sido incómodos hasta niveles que en realidad pueden ser peligrosos, y va a seguir elevándose aún más a medida que el mundo continúe calentándose. En cualquier caso, el cambio climático de origen antropogénico es inequívocamente responsable de este fenómeno, subrayó por su parte el grupo de científicos de World Weather Attribution. Bueno, en Alemania, que como usted ha visto sufre la primera ola de calor del año, la policía de Berlín recurre a medidas poco habituales y envía 2 cañones de agua a las calles de la capital, normalmente usados en manifestaciones, pero ahora se utilizan para refrescar a los habitantes. La policía de Berlín puso en marcha de forma improvisada 2 vehículos lanzaagua para refrescar a la población. Los cañones usan el chorro mucho más suave que en las manifestaciones. Desde hace varios días en Alemania se registra una ola de calor con temperaturas de hasta cerca de 40 grados centígrados e incluso por encima. La situación resulta especialmente dura porque en muchos lugares los habitantes apenas se refrescan por la noche, pues las temperaturas se mantienen altas, incluso de madrugada. Hablamos del Mundial y de su ambiente. Desde trabajadores del sector petrolero hasta personal sanitario, incluso niños en guarderías, todo Noruega se ha sumado a una tendencia viral para apoyar a su selección en el Mundial. Fingir que reman a bordo de un drakkar, la tradicional embarcación de guerra vikinga. La remada vikinga es una de las imágenes más llamativas y populares de este primer Mundial disputado por 48 selecciones. Noruega no participaba de la competición desde 1998 y 28 años después, la selección liderada por Erling Haaland ganó sus 2 primeros partidos y ya está en la segunda fase. Un espectáculo de la selección en la cancha y de la afición fuera de ella. La remada implica fingir que están a bordo de un drakkar, la tradicional embarcación de guerra vikinga. La fiebre llegó esta semana hasta la famosa Times Square en Nueva York. Y en Noruega, la tradición ha inundado calles, andenes del metro y todo tipo de lugares, como este hospital en Tromsø,
o el Hospital Universitario de Akershus, que también se sumó a la tendencia viral. Los niños no se iban a quedar fuera del juego, como se ve en este jardín de Valderoy. La tradición inundó también la principal avenida de la capital, Oslo, la Karl Johans Gate. Pero quizá el lugar más emblemático para remar sea una plataforma petrolera en el Mar del Norte que estuvo dominado por los vikingos entre los siglos 8 y 11. Mire, tras 13 años de espera, Grand Theft Auto 6 abre sus preventas y se perfila como uno de los lanzamientos más grandes en la historia del entretenimiento. El videojuego llegará al mercado el 19 de noviembre con altas expectativas de ventas, nuevos protagonistas y un universo inesperado en Florida y Miami. Se acorta la espera para los fanáticos de GTA. Desde el jueves pueden reservar la sexta entrega del popular videojuego, que según la consultora británica Ampere Analysis se perfila como el mayor lanzamiento en la historia del entretenimiento, superando a cualquier película, serie de televisión, concierto o venta de álbumes. Luego de varios retrasos, la fecha prevista para su salida al mercado es el 19 de noviembre, y en Estados Unidos la edición estándar tendrá un costo de casi $80. Según los analistas del banco de inversión Piper Sandler, unos 45 millones de copias de GTA 6 podrían venderse incluso antes de su lanzamiento. Si esto se produce, el juego batiría el récord anterior establecido por GTA V, que en 2013 se convirtió en el producto cultural que más rápido superó el umbral de los $1.000 millones de ingresos en solo 3 días. Desde sus inicios, la saga ha conquistado a los jugadores por sus recreaciones de ciudades ficticias inspiradas en metrópolis estadounidenses y por la gran libertad de acción que ofrece a los jugadores. Estos pueden completar misiones o pasear sin restricciones por un mundo abierto muy detallado. Las misiones, que a menudo giran en torno a historias de maleantes o delincuentes, implican múltiples delitos, desde robos hasta asesinatos. Según varias estimaciones, el costo de desarrollo de GTA 6 estaría entre $1.000 y $2.000 millones, lo que lo convertiría en el producto más caro de la historia del entretenimiento, incluido el cine. Con cerca de 230 millones de copias, el episodio anterior se convirtió en el segundo videojuego más vendido de la historia, después de Minecraft. Llegamos al final, agradecemos a Doris Parada, por supuesto, en la lengua de señas, a todo el equipo y a usted especialmente por habernos acompañado en esta emisión dominical. Mañana es asueto, pero vamos a tener noticias. Quédese en la señal de Guatevisión.